Buenas noches, profesor y compañeros. Don Hugo, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches para todos. Buenas noches, compañeros. Zulay, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas noches para todos. Eh, Buenas tardes para todos. Buenas tardes, compañero.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señor Jaramillo. Buenas noches. ¿Cómo los trata la vida? Muy bien, hombre. Jason, Mande, mande.
Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, Buenas bien. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Todo en orden? Buenas noches, doctor. Pero bien barrido, bien trapeado. Los cuartos, los baños, todo. Todo. No, tiene que quedar todo muy limpio. Las cacharrerías de allá, las Oh. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? Como las defensas, como todas las defensas en litigio, bien limpio. Sí. Ah. ¿Cómo van? ¿Todo en orden? Sí, señor, doctor. Bueno, muchachos, el día de ayer estábamos recordando aquello del iter criminis. Y estábamos viendo las fases del mismo. Podemos observar con claridad qué tipo, cómo se maneja el iter criminis. Obviamente escuchamos a alguien que lo trae en una exposición, digamos, en otro país, en México precisamente. Pero sin embargo, doctores, lo que hay que entrever es que así se está manejando en Colombia. Perfecto. Habíamos quedado en una tareita y es, oiga muchachos, ¿analizaron el tema del concierto para delinquir? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo les fue analizando el concierto para delinquir? Bien. Profe, pues yo estuve revisando y pues se encontraba, pues, se analizó el concepto para delinquir junto con la coautoría, ¿no? Era el análisis que se hacía y se hablaba de varias similitudes. El hecho de que se concierten las personas, pero pues una pequeña diferencia entre la coautoría es que el delito es determinado y el concierto para delinquir son delitos indeterminados y además esa organización debe tener vocación de permanencia en el tiempo. Sí. Estuve leyendo también el documento que usted nos compartió donde hablaba exactamente, hacía un análisis del concierto para delinquir y la coautoría, y allí nos decía que el concierto para delinquir es un delito autónomo Sí. y que además está cobijado bajo el toldo del título 12 de delitos contra la seguridad pública. Entonces, la persona que hacía el análisis decía que este delito nació jurisprudencialmente, o sea, la naturaleza de ese delito autónomo era la protección de la seguridad pública y que desarrollarlo para otro tipo de delitos sería como juzgar a la persona dos veces por lo mismo. Perfecto. Esa fue básicamente la lectura, profe. Súper bien estructurado y bien entendido. Doctores, para la comisión de un concierto para delinquir confrontado con el iter criminis, nosotros podemos llegar a decir, oiga, ¿en qué etapa se puede llegar a encontrar la configuración de esa conducta? ¿En qué momento aplica? En la ideación del crimen, doctor. O sea, en la primera de las fases, en los ideativos. Sí, doctor. Pero acuérdate que hay una fase interna y una externa. Y es la exteriorización que se puede llegar a realizar de cara a el conocimiento, a compartir la idea criminal y demás. Doctores, el concierto para delinquir, que es un tipo penal, creo que es el 340, si mal no recuerdo. Sí, El concierto para delinquir es uno de esos delitos que se denominan propiamente dichos como de conducta instantánea, doctores. Simple y llanamente el reunirse, doctores, para cometer conductas punibles, organizar todo un andamiaje delincuencial
con división de funciones, permite la estructuración del tipo penal. Creo que es el 340, ¿me confirman, por favor? Sí, profe, doctor. 340. Bien. Esto lo llamamos mera conducta, doctores. Simplemente siéntese en una mesa y organice el plan criminal y con eso tienen. Fíjense que por ser un delito de mera conducta, no podemos llegar y decir, oiga, sí, es una conducta dolosa, pero entonces, ¿sí cabe o no cabe tentativa de concierto para delinquir, doctores? La respuesta es sencilla. No cabe una tentativa. Simple y llanamente por ser de comisión instantánea, mera conducta, doctores. Que se realiza inmediatamente. Alguien me regala la lectura del 340, porque ahí vamos a encontrar dentro del mismo artículo dos situaciones muy particulares. Por favor, lectura. Concierto para delinquir. Artículo 340. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. Para ahí, princesa, muchas gracias. Primero de los escenarios, cuando varias personas, ¿cuántas son? ¿Qué significa varias personas? De 3 para arriba. De tres, más de De 3 para arriba. Más de 2 personas. Más de 2. ¿Más de 2? Ajá. ¿Listo? Segundo de los escenarios. Fíjense, doctores, que el tipo penal dice con el fin de cometer, no está diciendo que ya cometieron los delitos. ¿Se dan cuenta ese detalle? Con el fin de cometer, doctores. No está especificando que ya tienen que existir las consumaciones de esos otros delitos. La mera conspiración. Exactamente. Dice, cada una de ellas será penada por esa sola conducta, es decir, por sentarse a planear. Perfecto. Continúa, por favor. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato o connesos o financiación de terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con las actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. La pena será de prisión de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Importante, para un segundito ahí. Muchachos, eso no es otra cosa más que poder visualizar los intereses del Estado de cara, óigase bien, de cara a nada más y nada menos la política criminal del Estado. Fíjense que ahí en ese, más bien, llamémoslo como
una agravación punitiva que está intrínsecamente señalada dentro del mismo tipo penal. Es decir, el concierto para delinquir goza de su propio agravante, no es autónomo el agravante, sino goza del mismo ahí. Fíjense, doctores, que esos delitos que están en ese enlistado obviamente se hacen parte de la política criminal del Estado, doctores. Ese es el escenario propio para llegar a decir el legislador protegió los delitos de mayor consonancia en la estructura jurídico-penal colombiana. Perfecto. Continúa, por favor. La pena privativa de libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen o constituyan o finalicen el concierto para delinquir, o sea, servidores públicos. Cuando se tratara de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.000 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Gracias, muchachos. Y pregunta al millón, ¿quién es el sujeto activo acá? La seguridad pública, profe, del Estado. No, sujeto activo. Pluripersonal, profesor. Pluripersonal. Es plural, sí. Cuando varios. Ahí donde dice que cuando varios. Pero eso quiere decir que es indeterminado, mis queridísimos amigos. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar que es indeterminado, pero tiene que existir pluralidad. Indeterminado plural. Perfecto. Ahora, pregunta al millón. Nada más y nada menos para ustedes, ¿quién es el sujeto pasivo? Es la persona sobre la que cae es la víctima. Pero la víctima de qué? Yo soy víctima de un concierto para delinquir. Del delito que se está conspirando, de la acción que se está conspirando. Ese sería Profe, también serían indeterminados, ¿no? Determinados, sí. No. Sí, está- Resulta, doctores, que aquí hay un escenario muy particular. La víctima tiene la obligación de demostrar un menoscabo, doctores, de sus derechos. En ese orden de ideas, cuando la víctima hace alusión a que se le presenta una afectación en sus bienes jurídicos tutelados, debe aportar para el reconocimiento como tal de dicha calidad una prueba siquiera sumaria, doctores, que muestre una afectación. Y si solo se estaba planeando la comisión de la conducta, ¿cómo una víctima puede llegar a decir, oiga, yo sí me siento que me estaba afectando simplemente la planeación? Bajo esos derroteros es imposible, doctores, poder llegar a calificarlo desde esa manera. ¿Cómo podríamos llegar a organizar un escenario propio? Si es víctima del delito del cual se planeó la organización previa. Es decir, vamos a montar una empresa criminal dedicada al sicariato. Perfecto. El punible de mayor entidad va a ser el homicidio. Entonces, la persona es víctima del homicidio porque es el que finalmente afectó sus intereses. Ojo, doctores, pero si los llegó a afectar, entra el concierto para delinquir también. Pero si nunca los llegó a afectar, tan solo se quedó en la planificación de una idea criminal, pues, doctores, no hay cómo demostrar ese preciso y nada más y tan mencionado daño probable. En ese orden de ideas, doctores,
para poder llegar a analizar bien este tipo penal, el sujeto pasivo nada más y nada menos que es el Estado, doctores. Ah, el Estado, claro, la seguridad pública, doctores. Ah, bueno, la seguridad pública, la seguridad, la salubridad pública, doctores. Ah, bueno, la salubridad, claro. Si nosotros vamos a mirar, dependiendo de la calidad de delitos que se vayan a cometer, pues los bienes jurídicos tutelados van a tener diferente connotación. Por ejemplo, si es un concierto para delinquir con fines de corromper la administración de justicia, pues, ¿quién va a ser el sujeto pasivo? El Estado, pero en la administración pública. ¿Listo? Pero de fondo siempre va a estar el Estado. Con las excepciones que les acabo de decir, se puede reconocer a una víctima directa siempre y cuando el delito fin así lo permita. Listo. Vamos a entender eso. Recordemos que hay delitos fin y delitos medios. ¿Sí saben eso? ¿Qué es un delito fin, doctores? No sé, doctor. Ok. El delito fin, más bien, vámonos a una explicación básica, rápida, para que podamos recordar, porque eso ya ustedes lo tuvieron que haber visto. El delito fin, vamos a poner un ejemplo, lo voy a explicar con un ejemplo. Estoy acá en San José de Bavaria, doctores, y observo un ventanal gigantesco, el ventanal de una hermosa mansión. Y es nada más que la casa de José Ismael Ortega. Perfecto. El tipo, como tiene más plata que párroco con 3 parroquias, pues tiene su mansión. Yo paso, soy transeúnte y observo nada más y nada menos que tiene un jarrón, que el jarrón puede llegar a costar facilito en el mercado negro 300 millones de pesos. Yo digo, doctores, me voy a meter a esa casa, rompo ese ventanal y me tumbo el jarrón. En efecto, ingreso, rompo el ventanal, sustraigo el jarrón y me largo. Hasta luego. ¿Qué delito cometo, doctores? Profe, además del hurto, que es el delito fin, está el daño en bien ajeno y la violación a la habitación ajena, que son los delitos de medio, ¿no? Pensaría yo. Esos son los delitos medios, doctores. Delitos que eran necesariamente de obligatoria aplicación para poder cometer ese delito fin. Listo, bien. Entonces, sale y se crea una teoría. Y la teoría es subsunción de conductas punibles. Subsunción de conductas punibles, doctores. Y esa teoría nos va a llegar a decir, un momentico. Hay un delito fin y hay un delito medio, y lo que le va a interesar al derecho penal es el delito fin, porque el delito fin subsume al delito medio, porque sin la participación del delito medio, el delito fin es totalmente desacertado. Bueno, pero ¿cómo se hace la clasificación del delito medio y el delito fin? ¿Por el quantum punitivo o la importancia normativa? No. Óigase bien, desde la finalidad del autor. ¿Ustedes recuerdan el paseo millonario, doctores? Señor. Llevan al tipo de cajero en cajero, ¿sí o no? Cuando llevan a una persona de cajero en cajero y les ocupan las cuentas, ¿qué delito hay? Secuestro. Ahí hay secuestro. Secuestro.
¿Y cuál es la finalidad del secuestro? Para robarlo. Finalidad es el hurto en esa situación. El hurto. Ujú. El hurto. Hay quienes dicen, doctores, que en este tipo de conductas simple y llanamente no cabe el secuestro. Ah, pero ¿cómo así? Un momentico. La Corte ha dicho tajantemente que el secuestro se refiere con la privación de la libertad, así sea un instante, de una persona. Claro, sin lugar a duda. Pero también la Corte ha admitido que existe la suspensión de conductas punibles. Mi finalidad era hurtarlo, sacarle de las cuentas la plata. Si yo no lo llevo de cajero a cajero, ¿cómo putas voy a sacar la plata de las cuentas? Fíjense la analogía. Es de interpretación, de varias interpretaciones, pero para que lo tengamos muy consciente. Y ya que tocamos ese escenario, doctores, hay una sentencita de Patricia Salazar Cuellar. Patricia Salazar Cuellar es una magistrada que ha sacado muy buenos fallos y otros tantos que no sé qué pasa. Pareciera que esos otros tantos no lo hiciera ella. SP 3642018. Dentro del radicado 51.142 del 21 de febrero del 2018. ¿Por qué les traigo este fallo a colación? Les traigo este fallo a colación por una simple razón. Dentro del fallo se explican varios punibles, entre esos el concierto para delinquir. Y el concierto para delinquir dice, oiga, la sala indicó 4 presupuestos necesarios para la consumación o configuración del concierto para delinquir. Primero, oiga, un acuerdo de voluntades entre varias personas. Ah, listo, ya nosotros lo habíamos decantado, ya lo habíamos previsto, ya listo, lo tenemos analizado. Segundo, que sea una organización que tenga, como le dijo Carlos, como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque pueden ser determinables en su especie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Tengo una bandola para vender droga. Eso es determinable en su especie. Tengo una bandola de sicariato. Eso es determinable en su especie. O tengo una bandola que se le mide lo que sea. Eso es indeterminado. Perfecto. Tercer presupuesto, doctores, tal como lo dijo Carlos. Vocación de permanencia. Pero más de la vocación dentro de ese mismo ítem, la Corte llega y señala y durabilidad de la empresa acordada. No podemos decir que simple y llanamente hoy ya vamos a montar un concierto para delinquir, vamos a planear todos estos delitos y ya hoy no judicializan, porque en realidad no hay ninguna permanencia de esa empresa. ¿Listo? Ahí lo que podría llegar a estudiarse, entre otras cosas, es otro tipo de circunstancia a título de coautoría, como ya lo habían mencionado. Y cuarto, ojo con esto que es importantísimo, que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública, doctores, lo que les venía diciendo. La seguridad pública. Ah, doctores, un buen análisis lo hace la jurisprudencia. Y era lo que estábamos connotando hace unos segundos. Como ya estamos en la índole de lo que es el hurto, creo que era el 236, doctores, el hurto. No,
239. Exactamente. Ya estábamos adentrándonos en toda esta figura del hurto. Y el 239 dice, el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión. Listo, eso lo analizamos. Doctores, pero primero los escenarios. Cuando nosotros, óigase bien, cuando vemos las noticias, que es la generadora de fuente de derecho penal número 1 en Colombia, cuando nosotros veíamos que capturaban varias personas, todo el mundo decía, concierto para delinquir. Simplemente porque tenemos el chipcito, doctores, el cual nos dice, oiga, un momentico, varias personas concierto para delinquir. Normalmente llegan a la oficina muchos clientes, doctores, que hay un concierto para delinquir. Claro, doctor. Inclusive abogados. Y uno dice, un momentico, no. Lo que puede llegar a existir ahí es una coautoría que es diferente. Miremos que no hay una empresa con vocación de duración. Y desde ese presupuesto no podemos desprender el resto. ¿Listo? Pero, doctores, ¿qué otra clase de hurto hay? Acá es donde viene el hurto calificado. Y el hurto calificado, doctores, va a tener unas circunstancias particulares propiamente dichas desde el inicio del 239, pero con unas exigencias que llegue a culminarse o consumarse alguna de ellas, desde luego lo califica inmediatamente. ¿Alguien me regala el 340, por favor, y lo vamos a analizar? El 240, por favor. Calificado. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere. Primero, con violencia sobre las cosas. Segundo, colocando a la víctima en condición de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de tales condiciones. 3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. Párate un segundito ahí. Repite ese con entonada voz, mi hermano. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. Perfecto. Lo que connotabas ahorita, que era una violación al domicilio. Esta es una de las circunstancias intrínsecamente señaladas como hurto calificado. Continúa. 4. Con escalonamiento o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. La pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto o la impunidad. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuera realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad. La pena será de 5 a 12 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Es decir, servicios esenciales. Perfecto, doctores. Doctores, fíjense que trae decantada, vuelvo y repito, decantada la configuración de un hurto calificado diferenciando con el hurto simple. Porque el hurto simple, y lo que vamos a encontrar en realidad, es que uno tiene un quantum punitivo inferior al hurto calificado, que desde luego sí tiene un quantum punitivo mucho, mucho, mucho mayor. Perfecto, doctores. Pero acá viene una circunstancia y es, oiga, entonces podemos decir que el hurto calificado
¿Viene siendo agravado? No, doctores. Hay circunstancias de agravación punitiva que son totalmente ajenas para la configuración de cada una de estas conductas. Es decir, puede llegar a existir el escenario en el cual se judicializa a una persona por un hurto agravado o otro escenario en el cual se judicializa a una persona por un hurto calificado agravado. Porque confundimos a veces que la calificación es sinónimo de agravación. Y no es lo mismo, doctores. El 241 del Código Penal trae las circunstancias de agravación punitiva aplicables a los dos hurtos que acabamos de señalar. La primera, aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. Cuando ustedes observan, doctores, que van en las marchas por el centro de Bogotá y empiezan los vándalos a romper vidrios y se meten en los almacenes a robar lo que hay en los almacenes. Esa es la circunstancia de agravación punitiva. Perfecto. Que a su vez puede llegar a estar decantada, doctores, la violencia sobre las cosas. Claro, entonces vendría siendo calificado y agravado. Listo. 2. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Ustedes han escuchado del famoso hurto agravado por la confianza. ¿Sí han escuchado eso? ¿Nunca han escuchado un hurto agravado por la confianza? Quizás, doctor. Yo no, doctor. Quizás, por ejemplo, No, doctor. un carro de valores, las personas que van en custodia de esa cosa. Ok, por ahí viene siendo el escenario. Y Pero ustedes nunca han visto, por ejemplo, que la empleada del servicio le robó la plata de la casa, que se robó unos vestidos, que se robó algo, que el empleado de la empresa se tumbó alguna vaina. Doctores, busquen en el Código Penal, si quieren en internet, abuso de confianza, por favor. Código Penal. Profe, en el 249. Perfecto. Está ahí cerquitica. ¿Qué dice el 249? El abuso de confianza, Doc, 249. Sí, sí. 249. El que se apropie en aprovechamiento suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 10 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. 10 minuticos de tinto, doctores, y ya volvemos. Mientras tanto, mientras el tintico, vayan buscando qué diferencia encontramos entre un hurto agravado por la confianza y el abuso de confianza. ¿Listo? Ya nos vemos, doctores.
Doctores, Señor. listo. ¿Qué observaron del hurto que se agrava por la confianza y el abuso de confianza? Profe, yo estaba mirando aquí algo que dice que mientras el abuso de confianza consiste en apropiarse de la cosa de la cual el sujeto agente tiene la posesión a nombre de otro, mera tenencia, o sea, incorporar el dominio del sujeto activo, la cosa que es del pasivo, es convertir arbitrariamente el dominio, lo que es una mera tenencia, para transformar una relación posesoria, legítima, en ilegítima. Dominio o posesión. El hurto agravado por la confianza, en cambio, consiste en el apoderamiento de cosa mueble ajena, pero donde la gente tiene acceso a la cosa en virtud de alguna función que deba desempeñar, pero no por título alguno que le dé la cierta autonomía en su manejo. Abusa de la confianza de derecho ambiente al apoderarse de la cosa a la que tiene acceso, siendo por tanto más fácil el desapoderamiento, mereciendo por ello mayor sanción. Porque, por ejemplo, entiendo aquí que el hurto, el abuso de confianza, por ejemplo, cuando vamos en una empresa que, por ejemplo, yo manejo la caja menor de la oficina y yo utilizo ese dinero para cosas personales. Eso viene siendo un abuso de confianza, hurto agravado. ¿O estoy equivocada? Por ahí es la cosa. ¿Alguien más tiene casuística? Sí, doctor, encontré un tema que dice: el abuso de confianza es en el sujeto se apropia de la cosa mueble que le fue entregada o confiada por un título que no traslada el dominio que sobre ella tiene su propietario, poseedor o tenedor. En el hurto agravado por confianza, el sujeto se apodera de la cosa mueble respecto de la cual entra o tiene. Eso lo encontré como... Ok. ¿Quién me puede dar un ejemplo de cada uno de ellos? Por ejemplo, el ejemplo que yo decía del abuso de confianza, el que yo decía, pues la plata de la caja menor, de que es la plata de que se utiliza, por ejemplo, para los insumos de la empresa, y que yo yo utilice ese dinero para comprar cosas personales. Entonces, para mí ese venía siendo un abuso de confianza. Perfecto, sí. Un hurto agravado por la misma confianza. No, ojo, ¿es abuso de confianza o hurto agravado por la confianza? Abuso de confianza. Perfecto, listo. ¿Alguien más? Doctor, sí, yo encontré una sentencia, pues, confirmando lo que el doctor solicita como ejemplos del tema del que configure el agravante de la confianza. Sí. Existe que se requiere que cumpla las siguientes condiciones: que exista una relación personal de confianza entre el propietario, perdón, profesor, propietario, poseedor o tenedor de la cosa mueble y el sujeto o agente. Que el autor de la conducta entre el contacto material con la cosa cuente con disponibilidad jurídica sobre ella, en virtud de esa relación de confianza, y que aprovechando de la relación de confianza la persona se apodere de la cosa. Esto es algo sobre el hurto y el agravado por la confianza, como se determina. Pues. Perfecto. Doctor, a mí se me ocurre un ejemplo. Dale. De pronto, en el abuso de confianza, X persona es dueña, propietaria de un vehículo taxi, tiene su conductor asignado, y dicho conductor toma el vehículo para hacer diligencias personales, lo coge de viaje, bueno, y demás. Y en el abuso de confianza, con el hurto ya como tal, puede ser el mismo caso en el que el conductor, sabiendo que yo guardo mi vehículo en un parqueadero, y ya de pronto que yo lo haya despedido o no lo haya despedido, el señor abusivamente vaya y saque el vehículo sin mi permiso. Ahí ya está el hurto como tal. O si yo ya lo hubiera despedido.
Ahí ya está el hurto porque yo no le entregué el bien como hablan en la confianza. Yo nunca entregué mi propia. Él fue, lo tomó, entre comillas, a decir, pues por la fuerza. Es lo que se me ocurre a mí. Digamos, ese es un buen ejemplo. Paola. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que a mí me pasó un caso personal. Yo tengo una empresa, bueno, vendo productos por internet. Nosotros contratamos un domiciliario y el domiciliario los primeros meses bien. Se manejaba 1.200.000 diarios. Y de repente un día el man no volvió, el muchacho no volvió y se quedó como con 600 de dinero y se quedó con esa plata y no apareció más. con una mercancía. ¿Sí? Nosotros Se te está cortando. ahí daría caso denunciáramos por abuso de confianza y hurto. Vendría siendo un abuso de confianza porque ustedes le entregan los bienes voluntariamente. ¿O dónde estaba la mercancía, por ejemplo? ¿Se la había entregado a él? Sí, el muchacho iba todas las mañanas a recoger la mercancía y él iba y lo entregaba y era pago contra entrega, ¿sí? O sea, entregaba el producto y la gente le pagaba. Y el muchacho se desapareció con una mercancía que había quedado. Yo vendo relojes inteligentes y todo eso. Y con el dinero, con el producido de ese día. Ok, perfecto. Listo, sí, ahí en ese escenario es netamente la configuración de un abuso de confianza. Se le entregó con un título no trasladaticio de dominio, obviamente desde esa óptica de la confianza. Otro ejemplo, y tal cual como lo está diciendo el compañero ahorita Jorge, es, por ejemplo, yo le digo a un amigo, venga, marica, voy a vender un carro. Y me dice el amigo, venga, un momentico, yo tengo quien le compra el carro. Ah, bueno, papito lindo, tome las llaves del carro, váyase y véndalo. Y resulta que nunca más volvió el carro. Para los ojos de la ley penal, yo perdí la esfera del dominio de vigilancia y custodia del bien cuando voluntariamente se lo entrego al tercero. Y él abusa de la confianza. Y entonces se configura el abuso de confianza. Pero como lo está diciendo Jorge, listo. Yo tengo el carro en mi casa, lo tengo parqueado. Y mi amigo resulta que en una oportunidad le di llaves de la casa. Mi amigo accede a la vivienda por la confianza, pero extrae el vehículo. Eso ya es hurto con una agravación punitiva que es la confianza. ¿Quedó claro, doctores? Aló. Profe, una pregunta. En el caso de que menciona Paola, ¿es necesario que tenga un documento que conste que ella le entregó esos materiales a él o simplemente con la denuncia es aceptado? Con la denuncia es aceptado. Aunque en estos días logré una condena como representante de víctimas de algo similar así con mercancía, pero por hurto agravado por la confianza. Yo tenía miedo que no pasara ese examen de abuso de confianza, pero pasó porque finalmente se le había entregado la mercancía a ese tipo para que la vendiera. Pero es ese punto el que nosotros tenemos que ver. No hay un vínculo, un título traslaticio de dominio, pero sí hay un vínculo jurídico, doctores, que media. Y ese vínculo es lo que hace que sea un abuso de confianza. El vínculo jurídico, ¿qué viene siendo? Yo le entrego la tenencia simple y llanamente para que usted, distribuidor, vaya y lleve y entregue. ¡Punto! No es más. ¿Vale? No podemos perder de vista que esa circunstancia se hace de manera voluntaria. Y me retiro de la esfera del dominio voluntariamente. Pero, digamos, el domiciliario llega a la casa, a la empresa, en la cual va a recibir los productos, pero además, doctores, ojo con esto, pero además recibe los productos, pero además encuentra otros productos de más que no se le han entregado y se los lleva. ¿Por qué responde? Doctores, ¿por qué responde?
Profe, ¿sería en ese caso por hurto agravado? Por abuso de confianza agravado. Doctores, hay una circunstancia en la cual puede llegar a existir un concurso de conductas punibles. Claro, hay unos bienes que se le entregan con confianza y otros que por la confianza que se le tiene intrínsecamente decantada se encuentran en dicho lugar, pero los hurta. Ojo con esas circunstancias. Son dos situaciones diferentes. O sea que ahí también se puede dar el abuso. Sí. Ahí también se puede dar. ¿Listo? Doctores, y así como existe el hurto calificado, también hay abuso de confianza calificado. ¿Alguien me regala el 250, por favor? Abuso de confianza calificado. Las Sí. penas serán prisión de 48 a 180 meses y multa de 40 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta que cometiere. 1. Abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública. 2. Caso de depósito necesario. 3. Sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte o recibidos a cualquier título de este. 4. Sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad como no gubernamentales. Gracias. Si nosotros observamos detenidamente, no son, vuelvo y repito, circunstancias de agravación punitiva, simple y llanamente son tipos penales autónomos con una configuración preestablecida. El discurso más o menos que ya habíamos hecho con anterioridad con el homicidio y el feminicidio, que para la configuración de ese último se requerían, había unos ingredientes normativos exigidos en el tipo penal, que hacían la gran diferencia de calificar la conducta en un homicidio o en un feminicidio. Es exactamente la misma circunstancia que sucede cuando vamos a hablar del calificado. Eso es exactamente igual. Vuelvo y repito, elementos son unos elementos que están intrínsecamente decantados dentro del tipo penal. Pues bien, doctores, recapitulando, nosotros podemos llegar a encontrar un punible que es de altísimo impacto, doctores, y es la extorsión, doctores. Ojo con ello, el artículo 244. Y dice el 244, el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión. Doctores, ¿quién me da un ejemplo de extorsión? Profe, las llamadas que hacen que supuestamente son de la cárcel. Para pedir plata, que dicen que que tienen a los familiares, que tienen un familiar preso que tiene que consignar tanta plata. Eso vendría siendo una estafa. No, una extorsión es Profe, el que hacen con las fotos que publican y que mencionan, exacto, que mencionan cuando que si tienen una foto publican las fotos les cobran dinero para que no las publiquen. Así es. Claudia, ¿te estabas diciendo exactamente ese mismo caso? Una foto íntima y empiezan a joderle la vida a la niña para publicarla. ¿Sí? Hace poco a una modelo que es amiga mía le sucedió algo así.
le hackearon la cuenta de un video íntimo con el novio y empezaron a extorsionarla. Con el grandísimo infortunio que encontramos que la ubicación satelital era en el exterior y la identificación fue imposible por más que se le trabajó desde el grupo de ciberdelitos de la SIGIN. No se pudo lograr la ubicación. Pero ese es uno de los escenarios propios. Pero fíjense una circunstancia, doctores. Si nosotros leemos el tipo penal cuidadosamente, el que construye otro, hacer, tolerar, omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito. Esos son ingredientes importantísimos. Claro, si Hugo me deba mi plata y yo lo empiezo a presionar, a extorsionarlo con, oiga, le voy a mostrar a su señora esposa las fotos íntimas que usted tiene con una compañera del curso si no me paga. Doctores, ¿se configura? Hágalo, ¿qué le importa? ¿Se configura o no se configura, doctores, la extorsión? No. ¿Cómo lo visualizan? Profe, yo creería que no, porque ahí dice que debe ser el beneficio o la utilidad ilícita. Y en este caso la deuda que él tiene es lícita. Claro, pero acá viene una circunstancia. Es una deuda ilícita, pero yo tengo los mecanismos jurídicos para cobrar lícitamente el dinero. Ahí está la explicación. Otro de los escenarios también particular. Perdón, profe, pero no lo puedo denunciar porque está utilizando algo ilícito contra mí. Claro. Se le voltea, en cambio de yo deberle, me sale a deber. Exactamente. Hay un escenario muy particular, doctores, que sí yo quiero que siempre analicen. ¿Se acuerdan ustedes de por qué había un evento en el cual los extorsionadores número uno que llamaban, bueno, tanta plata, si no los vamos a matar y demás, y demás, y demás? Profe, y en el caso de las vacunas, a los, por ejemplo, a los negociantes. Exactamente, es el mismo caso que estoy refiriendo. Fíjense algo muy particular, doctores. Si la persona, por ejemplo, en un secuestro, doctores, en un secuestro, el cual también tiene esos fines extorsivos, resuelve pagarle a los secuestradores o pagarle a los extorsionistas una suma de dinero, ¿comete una conducta punible, sí o no? Sí, claro. Bueno, doctores, ahí está el secreto. Porque se acuerda que sacaron una ley que uno no podía financiar el delito, o sea, al uno pagar secuestro está financiando a las FARC para que cometa más delitos. ¿Sí? Exactamente. Y los bancos, tengan en cuenta, en carne propia nos pasó con un hermano que fue secuestrado por las FARC, que el banco, sin decirle nada, congeló las cuentas para que no se pagara el secuestro. Sí. Sí. Entonces, cosa que nos tocó conseguir la plata por fuera para pagarlo, pero se pagó. Sí, Sí. pero el banco congeló las cuentas. Y, sí, Pues bien, doctores, ese es el particular evento que nosotros tenemos que decantar y encontrar muy decantado, que efectivamente el presionar y ejercer desde cualquier punto de vista, tal como lo señala el tipo penal, constreñimiento contra una persona, doctores, vamos a encontrar que ahí de tajo vamos a ver que todo es ilícito. Así sea, vuelvo y repito, una de las circunstancias que pueda llegar a tener un tinte propiamente legal, como es una deuda. Pero hay quienes, doctores, ojo con esto, hay quienes señalan y manifiestan, como lo venía diciendo Carlos ahorita, venga un momentico, pero si el origen es lícito de la deuda, ¿por qué yo tengo que decir que se configura la conducta punible de extorsión si bien hay unos elementos normativos que entre esos es todo ilegal? Perfecto. Quienes aplican esa teoría van a manifestar lo siguiente, es decir, como hay un origen lícito de la obligación, estaremos frente a un punible de amenazas.
un punible de amenazas. Y es donde uno tiene que llegar con criterio de interpretación a tomar postura para ver qué es lo mejor que puede llegar a resultar frente a cada uno de los casos que se presenten con una adecuación típica lo más ajustada a la realidad posible. Y vuelvo y repito, como les he dicho casi todos los días, hay que buscar la jurisprudencia. Porque jurisprudencia hay respecto de todos los asuntos. Vuelvo y repito, hay abogados, tratadistas inclusive, que señalan, venga, la jurisprudencia no lo es todo. Qué horrible es escuchar colegas diciendo es que la jurisprudencia dice esto. Porque es que la jurisprudencia es un criterio auxiliar, pero pues no puede ir por encima de la doctrina, que es una construcción teórica fundamentada y analizada desde hace muchos años. Pero, doctores, sin embargo, los jueces de la República al día de hoy hacen lo que diga la jurisprudencia. Y hago un paréntesis. Encontraba en Valledupar en una audiencia, cual estaba solicitando una sustitución de medida acorde a la audiencia que vimos en la anterior oportunidad. Y en esa diligencia, mis queridísimos amigos, el juez me resuelve una libertad por vencimiento de términos, que es un instituto jurídico totalmente diferente. Yo interpongo recurso y le digo, vengo a que usted me resuelva algo y usted me resolvió otra cosa que yo no le pedí. Pero bueno, más que eso, yo sí quiero que resuelva de fondo. Terminó la audiencia y dijo, doctor, es que lo que pasa, doctor, es que no hay jurisprudencia al respecto que pueda clarificar esto. Si hubiera una, pues uno dice, ya, ¿para dónde coge? ¿Por qué tenemos que esperar a que la Corte saque una jurisprudencia? No, doctores. Resulta, mis queridísimos amigos, que hay un principio que se llama el pro hominem. Y el principio pro hominem más o menos es más o menos señalado como la favorabilidad. Y que uno llegue y dice al encartado darle lo más favorable. Y eso es un principio de rango constitucional, inclusive ratificado por tratados internacionales, pero que, doctores, desde luego va a buscar siempre lo mejor para la persona encartada. Entonces, cuando entra en conflicto este tipo de normatividades, pues hay que aplicar lo más favorable para el individuo. Perfecto, vamos a hacerlo. Listo. Pero encontramos una circunstancia. Si no lo hace, se viola algún procedimiento, se viola alguna garantía fundamental. Y la gran respuesta es que van a decir las altas cortes que no. Entonces, por esto yo les digo siempre, esto es un tema de interpretación, pero que tiene que ser bien fundamentado. Listo, doctores. Van a encontrar ustedes más adelante circunstancias de agravación punitiva en cuanto y cuando la extorsión se configura. Perfecto. Pero rápidamente hay que hacer un análisis del 246. La estafa, mis queridos amigos. La estafa. Y es acá donde estamos analizando, doctores, la circunstancia que alguien mencionó ahí, que llaman desde la cárcel, que su familiar está detenido, que bla, bla, bla. Por favor, alguien me regala lectura y vamos a analizarlo a profundidad. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 2, hoy de 32 meses a 144 meses, y multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hoy de 66.66 a 1.500. En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego tenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado. La pena será de prisión
de 16 meses a 36 meses y multa de 15 meses, de 15 salarios mínimos mensuales legales cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Perfecto, doctores. Martín, levantaste la mano. Gracias, profesor. Muy buenas noches. Una pregunta. Para el tema de estafa, ¿hay un monto o un valor mínimo? Y la otra pregunta ¿es acumulativa? Explico un ejemplo. Estuve viendo el caso de Mercado Libre de una persona que estaba ofreciendo un televisor en 50,000 pesos de segunda. Obviamente a la gente, a él le consignaron, le compraron el televisor como 80 personas y a las 80 personas robó de a 50,000 pesos. En este caso, la pregunta lo que le digo, ¿esa estafa al ser varias personas o en el monto puede ser acumulativo o tiene que cumplir un parámetro de valor, de suma? Primero los escenarios. Fíjate la parte final que leyó el compañero. Ahí está hablando de los salarios mínimos. Simple y llanamente, para los ojos del derecho penal, es cualquier cuantía. Pero aquí más que cualquier situación, hay que tener en cuenta un particular evento, doctores. Que esto es normalmente lo que nosotros no comprendemos en algunas situaciones. Como por ejemplo es civil. Induciendo o manteniendo a otro en error. Cuando nosotros vemos para la adecuación típica y lo que acaba de connotar el compañero es, hay una inducción al error, hay una publicación, 50,000 pesos, sí, no, listo. Pero fíjense que también tiene otro elemento normativo implícito, el tipo penal, o manteniendo en error. Por ejemplo, y aquí viene lo que estaba connotando la compañera cuando prendió el micrófono, el derecho civil. Si yo le digo al multimillonario, vuelvo y repito, de José Ismael Ortega, que me preste 5,000 millones de pesos que necesito para un lote, él me presta la plata, doctores, y yo nunca le pago, ¿existe ahí una estafa? No. Creería que se adecuara a la que requiere el tipo penal. ¿Abuso de confianza? Abuso de confianza, ¿no? No, porque ahí sería el tema civil que prestó un dinero y no lo pagó. Sería un proceso precisamente de que faltó al préstamo, pero exactamente de confianza. Y también hay abuso de confianza, ¿no? Ah, de bueno. de la amistad también. No. ¿No? No. Ahí vendría siendo y existiendo única y exclusivamente, y este es el problema muy frecuente en el derecho, una obligación de carácter civil. Es una obligación de carácter civil. Usted por la vía civil puede cobrar los dineros. Ah, pero es que el tipo, resulta que el tipo no tiene con qué pagar porque no tiene bienes y entonces yo me voy por lo civil y no va a lograr nada. ¿Y usted quién demonios le dijo que la Fiscalía General de la Nación es su chepito privado? No. Ahí lo que nosotros tenemos que observar es ese tinte de mantener el error. Por ejemplo, si yo le digo, oye, viejo José, la plata te la va a dar en 8 días, le pongo un chat. Llegan los 8 días, compadrito, mire, no, toca que me dé 15 días más porque es que el problema se me presentó X o Y. Listo, pasan los 15 días. Compadrito, ya tengo, mire, lo voy a pagar con esta finca, recíbamela. No, esa finca, resulta que José estudió los títulos del bien y dijo, no puedo recibirla. Listo. Compadrito, vamos adelante, deme un mesecito más y ya. Llegó el mes. Compadrito, mire, los últimos 15 días ya que le voy a dar a eso, es más, tome este cheque de garantía. Fíjense, doctores, que ya lo está manteniendo en un error. ¿Cuál es el error? El que en 8 días lo va a pagar, que en 15 días lo va a pagar, que en un mes lo va a pagar, que hay un cheque de respaldo. Perfecto.
Eso es lo que hace la gran diferencia en este tipo penal, que normalmente nosotros no lo encontramos fácilmente. Y hay muchos abogados, inclusive los civilistas, que de primera van diciendo, nos le vamos con un proceso y instauramos una denuncia por estafa. Lo que pueden tener ustedes es un boomerang que se le viene a la jeta durísimo y le rompe los dientes, porque puede llegar a ser una falsa denuncia contra persona determinada por hacer un abuso excesivo del derecho. Perfecto. Eso hay que mirarlo con lupa. Bien. Ahora, cuando metemos el tema, doctores queridos, particular evento en el cual yo le digo, venga, viejo José, lo va a dar un cheque, si usted me presta los 5.000 millones, le va a dar un cheque para que usted pueda cobrar en 20 días. Tome el cheque. Por favor, lectura del 248. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheque sin tener suficiente provisión de fondos o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago incurrirá en prisión de 16 a 54 meses siempre que la conducta no constituya delito sancionado por la pena mayor. La acción penal cesará por el pago del cheque antes de la sentencia en primera instancia. La emisión o transferencia de cheque postdatado o entregado en garantía no da lugar a acción penal. No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del cheque si hubiere transcurrido 6 meses contados a partir de la fecha de la creación del mismo, sin haber sido presentado para su pago. La pena será de una multa cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Perfecto, doctores. Importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que realizar el hombre? Ir a consignar el cheque. Y cuando va a consignar el cheque, a un momentico, no hay fondos. Ah, ya. Pero recuerden ustedes que esa información de la que goza el cheque, o más bien, la información bancaria, es una información reservada. Le tocaría a la Fiscalía General de la Nación irse a una búsqueda selectiva en base de datos y encontrar, romper esa reserva para encontrar una trazabilidad exacta y llegar a determinar si el día que se firma o se gira el cheque existían o no los fondos. Pero si existían y se da la orden de no pago, ahí está la circunstancia. Pues bien, doctores, yo creo que avanzamos en esos tipos penales muy interesantes. Unos tipos penales de diario vivir, doctores, de diario vivir. A veces uno encuentra una persona en el sistema SPOA como con 30, 40 denuncias por estafa. Y uno va y mira y son obligaciones todas de carácter civil. Por eso es que hay que estudiar muy bien, doctores, el momento en el cual se van a generar obligaciones y ser claros en las contrataciones. Perfecto. Doctores, una mala noticia. La mala noticia. Nos iba a acompañar en una clase, precisamente el día de mañana, la doctora Laura Camila Toro. La doctora Laura Camila Toro es la abogada suplente del doctor Iván Cancino. Experta en delitos contra la administración pública. Pero entraron en una audiencia y me comunicó que se va a llevar casi toda la semana en ese cuento. No van a tener tiempo. Pero hay una buena noticia. Resulta, doctores queridos, que el día de mañana, el día precisamente de mañana, viene el doctor Luis Felipe Enríquez.
una persona con más de 20 años en el litigio, ha sido juez penal municipal con función de control de garantías, ha sido juez penal del circuito de conocimiento y tiene un muy buen reconocimiento en Barranquilla, lugar donde está sentado. Doctor Enríquez nos va a acompañar mañana con esa introducción a lo que vamos a llegar a hacer rápidamente, a tratar de culminar estos días, de delitos contra la administración pública, delitos en los cuales en la actualidad son propiamente señalados como los de política criminal del Estado, es decir, de importante connotación. Espero que mañana estén juiciositos. Por favor, tratemos de estar en punto, porque de pronto es muy probable que demos inicio a la clase no dándole tanta espera a los compañeros para que se conecten, sino trataremos de dar inicio un poco antes. Dios los bendiga, una muy buena noche, nos vemos mañana. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Que estén bien, chao, chao. Doctor, Chao, feliz profe, noche. gracias. Sí.